Buenos días, mis amores. Bienvenidos una vez más a la clase de Ciencias Naturales. El de hoy vamos a ver un nuevo tema y este es la electricidad. Entonces, cuando escuchamos la palabra electricidad, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué utilizamos nosotros la electricidad? ¿De qué forma la utilizamos? ¿Cómo se obtiene, verdad? Entonces aquí vamos a ver ahorita lo que es la electricidad y para eso vamos a estar en la página 174, ¿sí? Entonces aquí dice, la electricidad es una forma de energía que se produce por la presencia de cargas eléctricas en los cuerpos y por tanto está relacionada con la estructura de los átomos que componen la materia. Los átomos tienen cargas eléctricas positivas o protones y las negativas o electrones, ¿sí? Entonces acá las cargas eléctricas pueden pasar de un átomo a otro. Cuando lo hacen, se produce electricidad. La electricidad se puede transformar en otros tipos de energía. Por ejemplo, cuando encendemos un televisor, la electricidad se transforma en luz, sonido y calor. Cuando hay tormentas eléctricas, la electricidad se transforma en luz y sonido. Entonces aquí veamos y pensemos en qué otros ejemplos hay en la transformación de la electricidad. Cuando aquí ya vimos el ejemplo de la televisión y también el de las tormentas eléctricas. Acá la televisión pues se transforma en luz, sonido y calor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros la encendemos, automáticamente la electricidad llega, entonces ya podemos ver, podemos escuchar, ¿verdad? Y también hay calor, ¿verdad? Entonces si nosotros tocamos en la parte de atrás, pues genera calor, ¿verdad? Entonces cada una de esas, esa es una forma de representación de la electricidad. También cuando nosotros queremos ver algo, ¿verdad? Y está en oscuro, entonces encendemos y ya la luz se da, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos luz y también eso genera calor. No sé si ustedes alguna vez han cambiado el foco, el bombillo, ¿verdad? Por ejemplo, que se quemó porque hubo algo y se quemó, entonces se cambia, si lo cambiamos en ese instante, está caliente, entonces ahí genera calor, ¿verdad? Entonces esa es otra forma de la energía. Entonces acá vamos a ver, la corriente eléctrica es el movimiento ordenado, continuo y en la misma dirección de los electrones a través de los materiales, desde el polo negativo hacia el polo positivo. La corriente eléctrica circula por alambres de cobre, como los que se usan en los cables de luz. Esto se debe a que el cobre, los electrones no se quedan en el lugar, sino que se mueven a lo largo del conductor transmitiendo energía. No todos los materiales tienen la capacidad de permitir el movimiento de los electrones y por tanto el paso de la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos materiales conductores y materiales aislantes. Veamos acá, los conductores son aquellos materiales que permiten el paso de la energía eléctrica. Por ejemplo, los metales como el cobre, el aluminio o el agua, ¿verdad? Si tiene sales disueltas y el cuerpo humano, también el cuerpo humano, ¿verdad? No sé si les ha pasado alguna vez que están cerca de alguien y pasa como que una forma de energía, ¿verdad? Entonces, de esa forma aquí, entonces también somos de materiales conductores. El cobre es uno de los más utilizados para eso porque eso permite que los electrones pues puedan tener movimiento y así de esa forma pues se pueda trasladar la electricidad. Los materiales aislantes son los que no permiten el paso de la energía. Por ejemplo, la madera, el plástico, la porcelana, el vidrio y el caucho, ¿verdad? Estos materiales pues no permiten el paso de la energía. Entonces ya conocimos los conductores y los aislantes. Entonces eso los tenemos que tener bien en cuenta porque vamos a realizar una actividad con eso. Entonces acá tenemos los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos conectados entre sí que permiten el paso de energía eléctrica. Acá, pues aquí entonces, si permite el paso de energía eléctrica, se utilizan materiales conductores. Cuando todos los elementos del circuito están conectados, se dice que el circuito está cerrado y la corriente circula. Si uno de los elementos no está conectado, el circuito está abierto. Y en este caso, la corriente no circula. Los elementos de los que está compuesto un circuito eléctrico son fuente de energía, que es la que proporciona una energía para que las cargas eléctricas se muevan. Luego, el interruptor es el instrumento que abre o cierra el circuito.
El receptor son aparatos que transforman la electricidad en otro tipo de energía útil, como una bombilla, ¿verdad? Que nos genera luz. Y los conductores son los cables metálicos que unen la fuente de energía con los receptores, ¿verdad? Entonces los conductores puede ser cobre, ¿verdad? Aluminio o también metales, ¿verdad? Entonces se conforma por eso el circuito eléctrico. Los conductores, que son los materiales, por ejemplo, el cobre, el aluminio, en la fuente de energía, que es la que proporciona, o sea, ¿qué nos va a proporcionar energía? En este caso es una batería, ¿verdad? Y en el interruptor es el instrumento que abre el circuito, y luego el receptor, que es a dónde va a llegar la energía, qué es lo que va a proporcionar esta energía. En este caso es un bombillo. Luego, cuando hay varios dispositivos en el mismo circuito eléctrico, se pueden presentar dos tipos de circuitos: circuitos en una serie y circuitos en paralelo. Entonces, ¿y cómo es esto? Entonces, aquí vamos a ver los circuitos en serie. Son aquellos que son los dispositivos que están conectados uno detrás del otro, por lo que la corriente eléctrica va pasando por cada uno de ellos en orden, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta en esta imagen, en orden, acá va pasando en orden la imagen. Hay dos bombillos, entonces aquí cada uno funciona en orden y va pasando la energía de uno a otro. Si uno de los dispositivos no funciona, se tiene el paso de la corriente eléctrica, perdón, se detiene el paso de la corriente eléctrica. Entonces vamos con los circuitos paralelos. Son circuitos en los que los dispositivos se conectan de forma independiente a los cables que transportan la electricidad. Por eso, si uno de los dispositivos no funciona, no se interrumpe el paso de la corriente eléctrica. Aquí entonces tenemos los circuitos que están conectados. Aquí, si uno no funciona, la energía se detiene. ¿Por qué? Porque aquí van en orden la energía, ¿verdad? Por ejemplo, tengo 1, 2 y 3. El 1 le pasa la corriente al número 2 y el 2 está funcionando de la mejor forma. El 2 le pasa la corriente al número 3, pero si este no funciona, ya no puede pasarle a un cuarto. Entonces, ¿por qué? Porque la energía va en orden, pero si se tienen circuitos en orden paralelo, pues ahí no importa, ¿verdad? Porque cada uno está conectado a otro. Entonces, si uno no funciona, no importa, porque el otro va a funcionar porque es paralelo, ¿verdad? Entonces, de esa forma funciona la electricidad. Entonces, vamos a ver en la página 176 y la página 177, tenemos unos ejercicios los cuales ustedes los van a realizar. Y también necesito que investiguen sobre un experimento que lleve electricidad, ¿verdad? Entonces, que lo tengan para el día de la clase, porque ahí vamos a elegir cuál experimento vamos a realizar. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden preguntar y con mucho gusto la resolvemos. Que tengan un excelente día.